Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a País 2024. El programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Recibo desde el Partido de la Liberación Dominicana una dirigente, pero una dirigente se puede decir con funciones específicas del área de la salud. Noldis Naut Suberví. Noldis Naut fue subdirectora del Servicio Nacional de Salud, una profesional de mucha capacidad que ustedes disfrutarán a partir de ahora de esto que les acabo de decir. Noldis, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y por poderme poner en contacto con todo este público que siempre nos sigue a esta hora por este canal. Cuando tengo la oportunidad, Noldis, de mirarte en otros medios de comunicación, explicando no solamente desde el aspecto político, las críticas, las observaciones que ustedes desde el Partido de la Liberación Dominicana hacen a la situación actual de la salud en República Dominicana, sino también hablando y orientando hacia la mejor salud, pues verdaderamente es algo orientado. En ese sentido, en este momento donde acabamos ya prácticamente de llegar a final de año, ¿cómo dirías tú que ha sido la política de salud institucional que hemos tenido en República Dominicana en este 2023? Mire, Gregory, si hacemos un análisis de todo el acontecer en materia de salud en la República Dominicana en el año 2023, podemos decir que es una gestión que ha tenido una nota en rojo. O sea, es una gestión que en materia de salud ha venido en retroceso. ¿Por qué decimos esto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué retroceso? Cuando vemos los indicadores más importantes en materia de salud, como son mortalidad infantil, dentro de esta la neonatal, la mortalidad materna, cuando vemos la gestión de algo que ha ocurrido hace poco, que es la gestión del dengue, de esta epidemia de dengue que nos ha sobrevenido y nos ha encontrado desprevenidos en materia de gestión sanitaria, cuando hablamos de enfermedades que son prevenibles por vacunas, como es la tosferina, como la difteria que ha aumentado bastante, el tétano, cuando hablamos de enfermedades como la leptospirosis, cuando hablamos de una serie de cosas como el VIH, la tuberculosis, que son indicadores importantes en materia de gestión sanitaria, todos están en rojo. Todos han tenido, respecto al año pasado, porque no voy a hablar de la gestión anterior, ¿verdad? Anterior al año 2020. Con respecto al año pasado, todos los indicadores que debían haber bajado han aumentado y entonces, por eso decimos que es una gestión nefasta, funesta en materia de salud, que no hace más que evidenciar la falta de liderazgo de las autoridades sanitarias que se refleja en el mal manejo que incide negativamente ¿en qué? En lo más importante que es la salud y por ende la vida de las personas. Entonces, es una gestión que realmente deja mucho que desear. Noldis, estamos en un momento electoral o preelectoral, como se le quiera llamar. ¿Cómo es posible que en áreas tan sensibles como el seguimiento a cada uno de ese tipo de enfermedades que mencionas, pueda una autoridad, una gestión, independientemente del partido que sea, de la gestión de gobierno que sea, haberse disminuido su eficiencia de un año para otro? Porque dices que difteria, sarampión, tosferina, dengue, cólera, leptospirosis. Entonces, tengo que creerte por el respeto profesional que me mereces y en lo personal también, pero si no te conozco y veo que representas a tu Partido de la Liberación Dominicana, puedo pensar, pero bueno, la doctora Naut está manejando esa información porque, ok, que una área esté reducida o dos áreas, pero todas esas que enumeras están en
rojo en comparación al año anterior. Sí, yo te estoy haciendo una similitud o una comparación con el año anterior para no irnos muy detrás, precisamente para no hacer comparaciones con gestiones nuestras Sí, donde lo estuvimos especificaste, involucrados. Pero también es algo muy importante. Miren, la Pero transparencia no, de los datos, ¿de dónde salen esos datos? Exacto, ¿cómo se Ahí explica? voy. Entonces, ¿de dónde Noldi saca esos datos? Esos datos están colgados tanto en el repositorio del Servicio Nacional de Salud, los datos del Banco Mundial, los datos que tiene UNICEF y la OPS. Pero estos datos que yo te acabo de decir, hoy yo invito a la población dominicana, porque ya la gente tiene acceso a los medios de comunicación electrónica, a que ahora mismo las personas que nos están viendo vayan a lo que se llama Dirección General de Epidemiología, la DIGEPI, que es parte del Ministerio de Salud, y ahí hagan clic en el boletín epidemiológico número 44, que por cierto, siempre lo digo, porque realmente es una debilidad que también tienen las autoridades sanitarias, es la falta de transparencia y la falta de ofrecer los datos a lo que la población tiene derecho de forma oportuna. Entonces, en este boletín epidemiológico número 44, dice... Ese es el más reciente. El que ellos tienen, que se corresponde a la última semana de octubre y la primera de noviembre. Es la semana 44 La 44, del año. pero estamos viviendo actualmente la semana epidemiológica 49, o sea, que estamos atrasados, ¿verdad que sí? 5 semanas. Entonces, en esos boletín de la semana epidemiológica 44, habla de los datos que yo acabo de ofrecer aquí de manera verbal, que están escritos, porque el Ministerio de Salud tiene una característica también, y no hablo solamente como PLDista, hablo como médico, como profesional de la salud, que estoy activa tanto a nivel público como privado, que tengo en primera persona, vivo el día a día, ¿verdad?, con los pacientes, no solamente, que es más, atiendo más pacientes a nivel público que a nivel privado, porque a eso es que me dedico, como pediatra. Entonces, ahí están los datos, son ellos los que están expresando, o sea, no es que Noldi se lo inventó, ni que vengo aquí como líder de mi partido a hacer una denuncia, no, son datos que están expresados acá y que están documentados de parte de las autoridades, no son datos que nosotros nos estamos inventando, sino que están plasmados. Se puede decir, porque todavía no salgo del asombro de que tantas enfermedades puedan estar manejadas de manera no adecuada de un año para otro. Entonces, ¿es usual, te pregunto, Nolis, que en un año, todo por alguna razón que uno desconozca, un grupo de enfermedades se reduzca el manejo de la eficiencia de ellas con respecto al año anterior? ¿Es normal? Mire, no es normal. Lo que sí yo te puedo decir, Gregory, con mucha tristeza por un lado, ¿no?, es que aquí ha faltado dos cosas. Aquí ha faltado la planificación, lo que tiene que ver con la gerencia, con lo que tiene que ver con falta del liderazgo y de la visión y del alineamiento a los ejes que en materia de salud están definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los planes decenales de salud. Aquí ha habido como una desvirtuación y también ha faltado en muchos aspectos el seguimiento, porque si usted asume una gestión como ministro de Salud o como director del Servicio Nacional de Salud y usted encontró unos planes que realmente dieron resultado, ¿por qué usted los quita? Entonces, ¿aquí qué ha faltado? ¿Ha sucedido eso? Ha sucedido, porque por ejemplo, en lo que tiene que ver con la mortalidad materna, aquí se han abandonado unos planes, aquí había un plan, una estrategia nacional para la reducción de la mortalidad materna, que basaba en qué, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la calidad de la atención, al seguimiento de las pacientes. Aquí ahora mismo, dice el Servicio Nacional de Salud que en lo que va de año han muerto por encima de 129 pacientes. Mujeres, ¿verdad? De estas, 51% dominicanas y el resto haitianas. O sea que por un poco margen han muerto más dominicanas que haitianas. La razón,
La razón es que en el puerperio, ¿qué es el puerperio? Es ese momento inmediatamente después que ocurre el parto, para esas 24 horas y ese tiempo que puede llegar hasta los 40 días, se denomina puerperio, ¿verdad? Puerperio inmediato, el inmediato y el tardío. Entonces ahí se han muerto por hemorragia, ahí se han muerto por infecciones, ahí se han muerto por los trastornos hipertensivos del embarazo, que quiere decir que hay falta de seguimiento a esas embarazadas. Pero nosotros sabíamos, y aquí sí tengo que decirlo, en la gestión pasada se había disminuido cerca de un 40% la mortalidad materna. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ha habido un retroceso? Hay más muertes ahora. Claro, hay más muertes, tanto, bueno, pero usted vio, Gregory, tanto muertes maternas como neonatales. Usted y todo el país vio lo que pasó en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Usted y todo el país vio lo que pasó con esos 9 o 6 cadáveres que, sin un certificado de defunción, fueron arrojados cualquier cosa para no, ¿verdad?, faltar a la dignidad de los cadáveres en la puerta de un cementerio. Del cementerio. Efectivamente, entonces, ¿dónde están documentadas esas muertes? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos un retroceso, porque realmente no ha habido. Yo creo que, sinceramente, a estas autoridades gubernamentales les sorprendió el poder, no se prepararon para dirigir adecuadamente los destinos de este país en materia de salud, porque la gente lo está viviendo. ¿Qué pasó con el dengue? Vamos al dengue. ¿Qué pasó con el dengue? En esta gestión de gobierno ya ha habido 2 ministros de salud y particularmente con las referencias que uno tiene, son 2 profesionales de gran preparación, de gran desempeño, inclusive con propiedad de establecimientos clínicos en su patrimonio. Sí, en la gestión privada, y son 2 profesionales brillantes a los cuales respetamos y realmente no desmeritamos su calidad de médico, pero perdón. ¿Dónde es que está la falla? Espérate, Gregory. Que estamos hablando de salud y de muertes, claro, y de todo. Sí, pero Gregory, lo que usted debe saber, y el resto del país, es que el hecho de que usted sea un eminente médico, que usted tenga una práctica profesional como médico impoluta, no quiere decir que usted tenga las condiciones ni las características para usted dirigir los destinos que en materia de salud se necesita de un país, porque ahí estamos hablando de políticas públicas específicas para garantizar y salvaguardar la vida de las personas. Ahí estamos hablando de habilidades técnicas gerenciales que tiene que tener un ministro de salud para poder ejercer el liderazgo de la manera correcta a los fines de que todos esos planes, políticas, programas, eso es el ministerio, que es el órgano rector, que es el órgano regulador de la salud, pueda emanar hacia abajo, ¿verdad?, hacia lo que tiene que ver con todas esas direcciones provinciales de salud, con todas esas regionales, esas direcciones de área, todas las políticas y los planes que están establecidos. Pero entonces viene el Servicio Nacional de Salud, que es el órgano operativo, el brazo ejecutor de todas esas políticas, porque es el encargado de prestar el servicio, ¿verdad? Es el que está en contacto con la ciudadanía prestando el servicio. No quiere decir... a través de los hospitales. Correcto, de los hospitales, primero, de los servicios regionales de salud, ¿verdad?, que son 9, y a través de esto todos los centros hospitalarios, tanto de primer nivel de atención, ¿verdad?, el primer nivel de atención, los hospitales de segundo nivel y los de tercer nivel de atención. Entonces, todos esos planes, políticas, deben ser ejecutados a través de un plan estratégico con su plan operativo y una serie de programas, insisto, orientados para garantizar la vida de los dominicanos. Esos programas y esos planes de manejo de salud se hacen en cada gobierno o tenemos, quizás viene de normas internacionales, o tenemos una guía internacional. ¿Cómo se maneja eso cuando cambia un gobierno? Porque si antes, no has dicho cifra, pero si antes en la gestión anterior de gobierno había indicativos de mayor valoración y ahora hay menos, algo ha sucedido, o no se está haciendo lo que se hacía antes, o el personal de ahora es distinto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay continuidad? ¿En qué tenemos un plan general de salud? Generalmente hay continuidad en todo lo que tiene que ver con los protocolos de atención, porque son protocolos de atención médica, que ahí sí, esos protocolos emanan del
de la autoridad máxima, ¿verdad?, del órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y ahí están los protocolos de atención y todo lo que se tiene que hacer. Ahora bien, los planes estratégicos van alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Plan Decenal de Salud, o sea, se alinea una estrategia alineada porque son planes que desde el gobierno central se tienen objetivos específicos para los temas de salud, así como hay en educación, así como hay en obras de infraestructura. En educación no hay mucho. Bueno, pero que cada... ¿Tenemos un plan decenal de salud? Sí, hay un plan. ¿Cuándo inició? Bueno, ahora mismo lo acaban de, creo que hace 2 o 3 meses, que el Ministerio, es decenal, cada 10 años, que el Ministerio de Salud pues lo puso, lo publicó. Se puso en marcha, ¿Y a ¿verdad? a qué nivel está? No, estamos empezando y realmente el ministerio lo que hace es que lo da a conocer, lo socializa para poderlo operativizar. Entonces, pero a veces hay muchas cosas escritas, Gregory, y eso es algo de lo que vemos que en esta gestión de gobierno, una cosa es la que se dice y otra cosa es la que se hace. Entonces, en materia de salud, no es lo que usted escribe ni lo que usted dice, sino lo que la gente vive, lo que se está viviendo y los indicadores, cómo se expresan en la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque a propósito, y repitiendo lo del dengue, se decía que los casos de dengue no iban al alza, ¿verdad? O sea, que las cifras que decía el Ministerio de Salud, por ejemplo, en un momento dado, no eran compatibles con las cifras que se estaban viviendo en los centros hospitalarios, la gente desbordada. Los fallecimientos, esos 153 fallecidos por dengue que se publicó incluso en medios de circulación nacional, el Ministerio de Salud dice que no. O sea, es una discrepancia. Oficialmente, ¿cuántos fallecidos hay de dengue aproximadamente? Bueno, el Ministerio de Salud no llega ni siquiera a 30 casos. Ellos dicen, creo que la última cifra que dieron era 19 casos. Entonces, ¿es baja la letalidad? No, lo que nosotros queremos saber es esos 153 o ciento y tantos de pacientes que han fallecido, ¿de qué han fallecido? Lo que sí yo te voy a decir a ti, Gregory, es con mucha propiedad y mucha responsabilidad, es que nosotros sí sabemos, porque somos médicos. El que es médico conoce los hospitales y tiene los contactos, ¿verdad?, con los colegas, las personas. Lo que no debe hacer el Ministerio de Salud es coaccionar, o sea, las personas que están encargadas de llenar los certificados de defunción para que no coloquen mortalidad, causa de muerte, dengue. ¿Y ustedes sospechan que sea No, hecho sospechamos, así? no estamos seguros que se está haciendo, como se está haciendo con el cólera en Barahona, que van más de 20 personas fallecidas por esta causa, y se le dice responsablemente, lo digo yo, a los epidemiólogos y a los médicos que llenan las certificaciones de defunción, que no se puede colocar muerte por cólera. Mira, cuando usted le dice a un país que no hay cólera en un lugar, cuando no hay transparencia, cuando no existe la intención de decir la verdad en materia de salud, eso es un acto peligroso. Eso es criminal. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque usted está comprometiendo la conducta, la vida de las personas, como la gente está percibiendo un tema de salud que compromete vidas. ¿Qué pasó en la Ciénaga en Barahona? Se desató este brote de diarrea que decían las autoridades sanitarias que era por E. coli. Todos sabían que realmente era cólera por las características clínicas que tiene el cólera. Es una diarrea acuosa que es abundante, que en una primera evacuación o deposición usted puede perder hasta 1 litro de agua y te puede llevar a la muerte. Imagínense usted gente que vive por allá en esos campos remotos, en lo que llega al centro de salud puede perder su vida. Pero también el cólera tiene la diarrea por cólera tiene un olor que se asemeja al pescado. Entonces, los médicos de la comunidad pues alertaron, incluso la gente en la calle se lanzó a las calles e incendió goma para que las autoridades vinieran en su ayuda. El cólera se debe manejar en un cerco epidemiológico, que quiere decir que donde ocurre la enfermedad se debe tratar para evitar la diseminación de la bacteria. ¿Qué pasa? Aquí hubo gente que tuvo que venir para la capital con su familiar porque como no le encontraban la cura en Barahona, y vinieron hacia aquí hubo una señora que falleció aquí en el Hospital Central. Un error garrafal porque estamos
trasladando esa entidad. De hecho, en el día de hoy hay pacientes con cólera en Santo Domingo. Incluso había una señora en esta semana de 47 años en la unidad de cuidados intensivos del Padre Villini. Hay un señor en el Moscoso Puello y había un niño de 7 años en condición estable en el Hugo Mendoza. ¿Por qué yo digo la importancia de la transparencia de los datos? Mire, ya estamos en diciembre, es una época navideña y aprovecho para que la gente escuche esto, donde en Navidad la gente se desplaza, tanto, ¿verdad?, en el interior del país, o sea, la gente viene de los pueblos o la gente va de la capital a los pueblos. Hay mucha manipulación de alimentos, o sea, hay mucha comida, comidas y bebidas, ¿verdad? Entonces, es importante que la población sepa que existe esta entidad. ¿Para qué? Para que se lave las manos adecuadamente, para que refuercen las medidas de higiene, la cocción adecuada de los alimentos, para que la gente sepa que el agua hay que echarle 5 gotitas de cloro por galón y hervirla, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene acceso a agua potable, y que hay que tener cuidado con esas aguas que se compran a granel, en los barrios. Usted sabe que hay muchísimos que no tenemos nada en contra, pero hay que tener las medidas de higiene para que nuestra gente no se nos enferme. Pero esas son actividades que la tiene que estar haciendo el Ministerio de Salud ahora mismo, porque ellos saben, bueno, usted leyó en los periódicos, que hay cólera en el sur del país, específicamente en Barahona, que se ha extendido. La Ciénaga, Los Cocos, Bauruco, Enriquillo, o sea, toda la zona costera. Y hay un problema porque si esas heces se vierten en esos ríos, en esos lechos acuíferos donde hay jaiba, camarones, langosta, esos productos marinos ingieren estas heces contaminadas y son las que luego replican la enfermedad. Entonces, ¿usted no cree que esas son cosas que el Ministerio de Salud debe estarle hablando? Porque no hay política, ni partido, ni color cuando estamos hablando de vidas humanas. Entonces, hay que quitarse el traje de político. Y eso es lo que yo pienso. Cuando usted es ministro de Salud, cuando usted está asumiendo, cuando usted es director del Servicio Nacional de Salud, cuando usted está asumiendo un sagrado deber que es salvaguardar la vida de los dominicanos y realmente pensar en los pobres, porque el que tiene dinero, el que tiene acceso, busca la forma de resolver. Ahora, el que no tiene la educación, la información adecuada, ni el acompañamiento, lo único que le queda es enfermar, morir y gastar mucho dinero que no tiene. Fuera de la parte profesional, técnica, médica, mencionas información. Sí. La información que sale de la institución oficial de salud, del Ministerio de Salud, no es suficiente sobre estas enfermedades en este momento, en este año, con el cólera, con el dengue, pero sobre todo ahora en este momento con el cólera. 2 cosas. Ajá. No es suficiente, no es oportuna y no es real. 3 cosas. ¿Por qué no es real? Porque no es la verdad lo que están diciendo. Fíjate Sobre una el cosa. cólera, ¿qué dice el ministerio en este momento? El Ministerio de Salud dice que de los 29 pacientes que admiten que tienen cólera, no ha habido ninguna letalidad. Y eso es falso. Solamente en un solo día murieron 5 personas en la Ciénaga. Eso salió en todos los periódicos, incluso en un programa de televisión que vio muchísima gente. Cuando estaba la gente llorando, el mismo día 5 personas por cólera, porque ese es otro tema. Si usted tiene 90 años, es diabético y es hipertenso, tiene comorbilidades, pero usted estaba sano o estable dentro de su condición, tomándose su pastilla porque usted era hipertenso y diabético, porque usted estaba estable, y usted se infecta con el cólera, y eso lo lleva a la muerte. ¿De qué usted murió? ¿De que usted tenía 90 años? No, usted murió de cólera. Porque la comorbilidad no fue lo que usted lo mató. Si usted no se hubiese enfermado de cólera o de dengue, usted no muere. Entonces, se ha querido jugar con eso, diciendo que no, que eran personas que tenían el VIH, que eran personas que tenían la tuberculosis, que eran personas que estaban en la edad, ¿verdad?, adultos mayores, pero de eso no se muere nadie. La gente se muere por una causa. Y en este caso, eso fue lo que pasó. Entonces, no pueden decirle a la población, Gregory, respecto al cólera, de que nadie ha fallecido por cólera, porque no es verdad. Hay un común denominador, Noldis, en lo que explicas en cada una de estas enfermedades, y en el momento de determinar la causa de manera oficial de fallecimiento de una persona. ¿Es tan vulnerable ese departamento, esas personas encargadas
de certificar en cada hospital, en cada centro o en cada región clínica, no sé cómo se maneje, que pueda influenciarse la autoridad de turno para decirle, coloca que estos pacientes han fallecido de esta manera, porque, repito, estamos en un momento político, Sí. Eres profesional de mucho nivel, con mucha credibilidad, sin embargo también eres política, estás representando y estás haciendo una denuncia que se valora desde dos criterios, el criterio profesional médico y el criterio de una institución política que está alertando en su labor social como partido a una población. Entonces puede quedarme la duda Claro. de manera natural. Entonces la duda, pero también la desconfianza de la institución médica. Entonces ahí quien va perdiendo es el ciudadano. Exacto. Entonces, en el momento de cuando estamos en una epidemia... Es vulnerable Sí, no, el hay- mecanismo. Claro que sí, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar los dos escenarios. Ajá. El dengue, vamos al dengue, que es más antiguo, ocurrió primero. Cuando fallecen los pacientes de dengue, aquí el Ministerio de Salud adoptó una posición, una política con el dengue, y era que se le iba a aplicar la prueba del dengue, de la PCR, a todos los pacientes ingresados. Pero habían pacientes que fallecían y no estaban ingresados. Ya. ¿Quién lo certifica? ¿Cómo lo vamos a poner? Esa es una. Otra era que le pusieran síndrome febril y que luego se iba a investigar, o sea que se iba a hacer una investigación luego para determinar si realmente los pacientes habían fallecido de dengue o no. Por eso, cuando se habló de los 153 casos, el Ministerio de Salud dijo, no, eso está en una base de datos que está cruda, donde hay múltiples diagnósticos y donde realmente incluso faltan datos, solamente está el nombre y el diagnóstico, no se sabe. Para evaluarse posteriormente. Exacto, pero eso decían, ¿no? Para evaluarse posteriormente. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. El director del Servicio Nacional de Salud fue a un lugar y le felicitó a los médicos por su labor titánica frente al dengue, que lo hicieron muy bien en todos los hospitales. Entonces, lo hacían bien para trabajar con los pacientes ahora y para tratarlos y salvarles la vida. Ahora, cuando el paciente fallecía y el médico que te está tratando, es que yo hablo como médico, como pediatra. Ahora yo voy a hablar como médico. Cuando yo estoy a los pies a la cabecera de una cama de un paciente mío, que yo lo estoy tratando y que yo estoy segura que tiene dengue, porque hay una cosa que se llama la historia clínica, todas las características que tiene este paciente, que tiene dengue, y fallece, nadie tiene autoridad para decirme a mí como médico que no le puedo poner el certificado que diga que fue por dengue. Entonces hay que respetar también el criterio de los médicos, no cambiar ese tipo de cosas, y eso se ha hecho. Y con el cólera, lo mismo, síndrome diarreico. Incluso una de las funcionarias que está a cargo de esto en el Ministerio de Salud dijo que existían las pruebas rápidas, pero que daban muchos falsos positivos. Y yo le digo a usted, diarrea acuosa, profusa, que huele a pescado, con características de agua de arroz, y te hago una prueba rápida y me dice que está positivo, ¿es un falso positivo? Por favor, o sea, estamos hablando con base científica, con medicina basada en la evidencia. No estamos hablando cositas por decir, que a nosotros nos da mucha pena y realmente nadie se alegra. Ojo, esto es algo muy importante. Nadie se alegra que un sistema de salud de un país sea fallido, porque todos somos usuarios del servicio de salud. Lo que veo como ciudadano, como comunicador, es que un Estado, si sus autoridades, independientemente de más política que haya o no haya, falsea con interés de tergiversar una información, falsea una historia clínica de 1, 2, 10 pacientes. No, y la estadística. Tiene que tener algún tipo de riesgo o consecuencia legal. Tenemos un defensor del pueblo. Exacto. Tenemos los partidos políticos, tenemos médicos, pero pienso que si es como dice Noldis Naut, estamos en un peligro y estamos muy mal. Y yo lamento que estemos en tiempos de política. Claro. Pero a mí no me importa que sea política, que sea partido tal,
pero verdaderamente eso, uno se siente indefenso e impotente. Y quizás nosotros dos no tenemos el riesgo que tienen los desposeídos y minimizados socialmente. Quizás nosotros tenemos mayor protección, o sí, quizás, pero es un asunto también de conciencia y de cómo funciona un país en el que todos somos propietarios. Verdaderamente como ciudadano me preocupa la denuncia, el planteamiento que has hecho. Te veo como que eres del partido de República Dominicana, no de ningún partido, con lo que estás mencionando. Porque para mí primero está la profesional y muy mal podría ser que con tu desarrollo profesional en la vida vengas a mentirnos. No, y que lo que yo te estoy diciendo, Gregory, ya lo hemos dicho en varios espacios, medios de comunicación, está documentado, insisto, en estos boletines epidemiológicos que publican y en el repositorio también del Servicio Nacional de Salud. Pero quiero recordarte que el titular de lo que tiene que ver con salud de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana hizo una denuncia pública en todos los medios de comunicación sobre los datos estadísticos de las semanas epidemiológicas 38 y 39, donde en vez de sumar los casos se restaron y nadie hizo nada. Y hasta el sol de hoy, eso ha afectado la estadística de dengue. Y se ha quedado así. Y se ha quedado así, en 20,000 y pico de casos, y todo el mundo sabe que es mentira. Entonces, lamentablemente, vivimos en una época donde realmente hay como una indiferencia, por así decirlo, ¿verdad? Un poco generalizada. Lo importante es que la gente lo sabe, está publicado, está documentado, no son cosas que la doctora Nau ha venido a decir, sino que todo lo que acabo de decir está en el Boletín Epidemiológico 44 y también decirle a la gente que esperemos que de DIGEPI, Dirección de la General Dirección de Epidemiología, Epidemiología, y en el repositorio del Servicio Nacional de Salud, donde están documentadas todas las estadísticas que en materia de salud se hace aquí en la República Dominicana. Muy bien. Hemos tenido en esta primera parte del programa la doctora Noldis Naud Suberví. Ya ustedes escucharon, hablándonos de la situación de salud que en este momento pues está ocurriendo en República Dominicana. Vamos a prestarle atención. No miremos para los lados, porque mañana puede ser con usted, puede ser conmigo, una situación o con un familiar cercano o un amigo o un conocido que nos llegue una situación. Gracias, Noldis, por estar con nosotros. Gracias a usted. Después de la pausa, recibo con mucho agrado también a un representante de otra organización política, después de la pausa.